pasado lunes, en el día feriado, el intendente Héctor Gay mantuvo una comunicación con Telefe Noticias en esta primera edición, donde se hablaron de varios temas, pero planteó un título que fue preocupante y que genera alarma en nuestra ciudad. El transporte público de nuestra ciudad se encuentra en estado terminal. Esto es lo que decía el pasado lunes el intendente. La verdad que está en una situación terminal. ¿Puede llegar a pasar eso que está pasando en Córdoba y Rosario, que Bahía pueda quedarse sin transporte público? Es una posibilidad. Si no hay alguna solución de un mayor aporte de nación, como en su momento se había comprometido el gobierno, puede pasar eso. Eso es lo que está pasando en otras ciudades. Hay grandes ciudades que ya hace varios días, más de 10 días, que no tienen servicio de transporte público justamente por el parate generado por la pandemia, por el coronavirus. Rosario, Santa Fe, Córdoba, Tucumán son algunas de las ciudades que hace 10 días no tienen colectivos. Y esta situación se podría dar en Bahía Blanca, y no dentro de mucho, sino en los próximos días, si es que no llega un salvataje económico por parte de Nación o de provincia. Por ahora esa ayuda no está llegando y no se avisora la posibilidad de que pueda llegar esa ayuda económica. Hablamos hoy con el secretario de Movilidad de la Municipalidad, que reiteró lo dicho el lunes por el intendente Héctor Gay. La situación es muy complicada. Hoy vamos a estar afinando algún número, a ver cuánto es lo mínimo y necesario como para poder pagar los salarios. La verdad es que en el día de ayer tuvimos comunicación tanto con provincia como con Nación, repitiendo nuestro pedido de ayuda o de algún dinero extraordinario. Tanto de provincia como de Nación, de manera paralela, nos dijeron que por ahora no había nada, con lo cual hizo más preocupante la situación, porque pensábamos que acercándose este sueldo iba a haber alguna ayuda. De hecho, no pagaron todavía la última cuota de un fondo compensador que emite Nación, con lo cual sí, la situación es más que complicada. De acá al viernes vamos a ver si hay alguna perspectiva de que se puedan pagar los sueldos la semana que viene. En este panorama, si no vislumbramos nada en estos próximos 5 o 6 días, no se descarta que pueda parar, pero no por una voluntad o una cuestión caprichosa, sino porque no está el dinero. Y es una realidad, Bahía Blanca se podría quedar sin colectivos, sin servicio de transporte público en el corto plazo. Y los números son muy gráficos. La situación del transporte público en nuestra ciudad, como consecuencia del parate, muchas actividades que no están funcionando, o aquellos que tuvieron que volver a trabajar pero prefieren movilizarse por otros medios para evitar el conglomerado de personas, hace que notablemente haya caído principalmente la venta de pasajes y por ende los ingresos que tienen las empresas de transporte público. Si nos fijamos en los números de abril, que son los últimos que tenemos, mayo todavía no está contabilizado porque todavía no terminó. En abril se perdieron 1 millón de pasajeros en un mes en comparación con marzo, un mes que ya venía golpeado porque ya estábamos en el marco del parate económico, pero abril fue peor que marzo y se estima que mayo va a ser aún peor que abril. Y si comparamos abril de 2020 con abril del año pasado, la pérdida de pasajeros es mucho mayor. Esto es en un solo mes, ¿sí? 2.300.000 pasajes menos vendidos en un solo mes. Eso hace que claramente la situación económica de las empresas del transporte público no sea la mejor. Y vamos a ver en el gráfico para entender, hablamos siempre de la curva del coronavirus. Bueno, en este caso es la curva de pasajes. Fíjense ustedes lo que es. En enero, que es uno de los meses que menos se vende, en el 2018, viajaban 1.800.000 pasajeros y son de los meses que menos pasajes hay. Los picos, fíjense ustedes, a mitad de año son de 2.700.000 pasajeros por mes en el transporte público. Vemos que enero de 2018, enero de 2019 lo mismo, 1.800.000 pasajeros en promedio, y lo mismo sucedía a comienzos de este año. Enero de 2020, 1.800.000. Se suponía que acá esta curva tenía que comenzar a crecer. Sin embargo, como consecuencia del parate, fíjense cómo bajó. Hoy hay
200.000 pasajeros por mes contra 2.700.000 que hay en los meses que más pasajeros hay, o contra 1.800.000 que son los meses que menos pasajeros hay comúnmente y en una situación normal en el transporte público. Por ende, la situación es gravísima. Y si reflejamos en cuanto a las pérdidas monetarias, vamos a ver por qué se está hablando de que el transporte público podría parar en Bahía Blanca. Entre marzo y abril, casi 100 millones de pesos perdió el sistema de transporte público. 41 millones de pesos perdió solo en marzo y perdió otros 57 millones de pesos en abril. Y esto se explica por una sola cuestión. Tiene el sistema de transporte público más gastos que ingresos. Y es el siguiente dato que vamos a tener para entender por qué se está hablando. Fíjense ustedes, en marzo de costos tuvieron que invertirse 125 millones de pesos, mientras que le ingresaron al sistema 84 millones. Y fíjense ustedes que en abril los costos fueron menores, 110 millones de pesos, pero los ingresos fueron mucho menores, 53 millones de pesos. Todavía falta ponderar el dato de mayo, que es aún mayor. Por ende, en estos 3 meses estamos hablando de una pérdida económica cercana a los 150 millones de pesos en el transporte público, algo que hace peligrar la continuidad del servicio, salvo que llegue una ayuda extraordinaria por parte de Nación o provincia. No llegó a Rosario, no llegó a Santa Fe, no llegó a Tucumán, que son ciudades importantes del país, presuponen que a Bahía tampoco va a llegar, por eso corre peligro la continuidad del transporte. Fuimos a hablar con la UTA, el gremio que nuclea a los trabajadores, para conocer su preocupación al respecto. Seccional del país que en este momento están paradas hace más de 15 días, hace casi 17, 18 días. Y bueno, la situación es preocupante, no solamente en Bahía Blanca, sino en todo el país. Vemos que no hay respuestas de ningún tipo al transporte, donde se está poniendo el pecho de la primera hora, ¿no? Esta cuarentena que están seguidas. Así que estamos buscando las soluciones y viendo a ver de qué manera pues, se puede seguir, continuar trabajando y prestando servicio. Hay que buscarle la solución, hay que buscar a este problema, pero bueno, tampoco se puede dejar a la gente sin servicio, ¿no? Hay gente que está trabajando, que está volviendo a la actividad, entonces, bueno, creemos que el servicio es necesario en toda parte del país, más y en Bahía Blanca, por supuesto, no es ajeno a eso. Pero la situación es preocupante porque es la actividad la que nos preocupa a nosotros. Principalmente la actividad, la fuente de trabajo y luego los salarios.